imágenes que vemos en el Zoom, ¿no? Por ejemplo, dicen, a ver, ajá, acá hay uno, 48 aniversario, ¿eh? Ajá, hay ambiente de festividad conmemorativa, conmemorativa. Entonces voy a compartirles el tema de la clase hoy día, ¿eh? Que es un tema muy importante dentro de los temas que hemos tratado en economía, dado que nos va a permitir explicar la realidad internacional. Sí, vamos a irnos ahora al aspecto internacional por cuestiones económicas, ¿no? Vamos a analizar. Miren, ya el tema se llama crisis y ciclos económicos. Vamos a ver sus características, su concepto, sus etapas, la clasificación, todo lo que corresponde a estos dos temas, que son propios de una época contemporánea, propios de un sistema económico que conocemos como el capitalismo, ¿no? Que es un modo de producción que surge en el siglo XV aproximadamente y se proyecta hasta la actualidad. Porque, miren, los ciclos económicos y las crisis económicas, tal y como las conocemos, no han existido en el feudalismo, ni en el capitalismo, ni en el esclavismo, menos en la comunidad primitiva, ¿no? Sí, es el producto de las nuevas condiciones que surgen allá por el siglo XV en Europa y se propagan por todo el mundo, sobre todo en el hemisferio norte, donde se producen los cambios de las industrias, ¿no? De las manufacturas a las industrias, de las industrias a las grandes transnacionales, corporaciones, monopolios, oligopolios, ¿no? Trust, cártel, holding, etcétera. Ya, entonces eso vamos a ir viendo, ¿no? Cómo es que esta economía ha planteado, ¿no? Nuevas características, nuevas situaciones muy diferentes a la época feudal del siglo X, siglo XI, siglo XII. Y hoy día la vamos a ver. Empezamos con este dibujo que grafica las crisis. Las crisis económicas en realidad pues son las caídas brutales de los agentes o de las actividades económicas principales, ¿no? Que son macroeconómicas. A ver, voy a escribir en pantalla. Acá en pantalla voy a escribir algunas siglas y usted me dice a qué actividad me estoy refiriendo, ¿ya? Son 4 actividades. A ver, ya puse la primera letra. ¿Quién me ayuda? Ya puse la segunda. Ya puse la tercera. La cuarta. Ya, a ver, por acá. El chat está limpio. No hay ningún comunicado, ¿eh? Sí, a ver, creo que estamos o no estamos. A ver, ¿quiénes son los que participan siempre? A ver, Kanahachi, a ver, Pérez Vázquez, sí, sí, a ver, Karina, estamos esperando, Brisa, Carmen, a ver, Carol, a ver, Chantal, Carmen Rosa, estamos esperando a ver,
Ujú. Jordan. Ah, ya. Repito la pregunta. Habíamos dicho, o sea, estábamos comentando de que iniciamos la clase con esta flecha hacia abajo, mira, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que se produce una caída brutal. Y esa caída brutal, esa caída estrepitosa, ¿no? Violenta, se trata de la caída de los cuatro indicadores macroeconómicos más importantes de la economía en cualquier parte del mundo. Una empieza con la letra P, otra empieza con la letra E, otro con la I y otro con la C. A ver, ¿quién participa? De nuevo, ¿ah? Miren, estamos hablando de que las crisis significan caídas económicas brutales. No es algo sencillo, ni es algo suave para la gente. La gente sufre mucho con esto. Hay hambre, desesperación, suicidios. Uy. Entonces, repito la idea. La pregunta es, ¿qué indicadores macroeconómicos caen? Y ya puse cuatro letras como dando unas pistas para que responda un compañero. Ya tengo dos respuestas. Muy bien, Cristian, gracias por los aportes. Sí, ya están llegando ya. Mire, el indicador más importante de una economía moderna, el número uno, es la producción. Es la producción. Ese es el número uno de todos. ¿Qué es la producción? Es el conjunto de fábricas, empresas, negocios que están en pleno funcionamiento. Entonces, si cae la producción, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué sucede con las empresas? Ujú. A ver, claro, pues sí, exacto, coronel. Así es. Las empresas quiebran. ¿Y sabes en qué porcentaje pasó eso? Así, tranquilo nomás, ¿ah? Tranquilo, mira. Así pasó. En las crisis más famosa de todas, la más registrada, la más estudiada, que es la de 1929, quebraron el 80% de empresas del país. Solamente en bancos, que eran casi 25.000, quebraron casi la mitad. Sí, casi la mitad de bancos quebraron. Ujú. Sí. A ver, y si las fábricas cierran, ¿qué pasa con la gente? La gente, profe, se queda sin trabajo, ¿no? Cae el empleo, cae el empleo. Ujú. El empleo cae. Si ponemos acá casi un 90%, uy, ¿qué pasó? De desempleo. Y si no hay desempleo, y si no hay empleo, no hay trabajo, a ver, ¿qué sucede con la población? ¿Sí? La población no tiene salarios, o sea, no tiene ingresos. No tiene ingresos la población. Y si la gente no tiene ingresos, a ver, ¿qué pasa con la gente que no tiene ingresos? Ujú. Sí, si no hay ingresos, no hay salarios, por consiguiente, hay una caída terrible del consumo. Y voy a graficarlo, voy a escribirlo con esta palabra, hambre. Ya, más claro, más completo, miseria.
Así, así se estableció aquella época, ¿ya? Miren, acá quiebran el 80% de las fábricas, de empresas, el empleo cae el 90%, no hay salarios, la gente se vuelve miserable económicamente. ¿Ya? Entonces este gráfico creo que explica clarísimamente la clase del día de hoy, que es la crisis capitalistas. Las crisis capitalistas, sí, gracias por los aportes, sí. Ahora sí, estoy leyendo ya sus aportes. Ah, claro, pues, ¿no? Las inversiones van a caer también. Ya, apunta, por favor, apunta los indicadores macroeconómicos. Uno, producción, ¿ya? Están apuntando algunos jóvenes, así es que voy a repetir, ¿ya? Uno, producción. Dos, empleo. Tres, consumo. Y cuatro, no, era al revés, ¿no? Ingresos y consumo. Ingresos y consumo, sí, en ese orden, ¿ya? Ahí están los cuatro indicadores macroeconómicos que caen brutalmente, brutalmente, ¿sí? Drástico, es drástico. De la noche a la mañana. Hoy día estabas comiendo tu sopa, tu segundo, ¿no? Tu postre, normal, ¿ah? Estaba yendo a dormir, ¿no? A tu camita normal ahí con tus brazadas, ¿no? Tu papá que llegaba del trabajo, todo tranquilo, ¿ah? Y en la noche o al día siguiente se produce la crisis, que es así, inesperada, ¿no? Muchos no lo advierten. Y al día siguiente, papá se quedó sin trabajo, ¿no? El dinero que tenía ya no alcanza, no alcanza o alcanza solamente para la comida. En los pocos días ya no hay dinero para comprar nada, se rematan las cosas de la casa. Ujú. Los más ancianos, cuando ven eso, que su familia no tiene ni para ellos mismos, menos para los ancianos, se produce una ola de suicidios, como pasó en Estados Unidos el Jueves Negro. No solamente los ancianos se suicidaron, los padres de familia, con la idea de llevarse la deuda a la tumba, porque habían quebrado, se suicidaron en masa. Así es. Y evidentemente, a ver, ¿quién sale más perjudicado en la crisis? ¿Los millonarios o los pobres? ¿Quién se perjudica más? Claro, pues claro, claro. Siempre son los pobres. Se hacen más pobres. Sí, si vivían en la miseria, son ya recontra miserables, ¿no? Muy miserables ya. Muchos mueren de hambre. Mientras que los millonarios sí se recuperan rápidamente. Como reciben el apoyo del Estado, ahí debes acordarte de la política keynesiana que destina mucho dinero a los empresarios. Uy, les llena los bolsillos a los empresarios. En cambio, cuando ves al pobre, está ahí con su comedor popular, ¿no? Está ahí con su olla común, sobreviviendo. En cambio, los empresarios ya se han recuperado, están nuevamente con fábricas así, relucientes, por inaugurar nuevas fábricas. ¿Y todo con qué plata? A ver, ¿con qué plata han logrado esas nuevas inversiones? ¿Mm? A ver, ¿quién nos dice con qué dinero han logrado esas inversiones? A ver, te pongo tres claves, ¿eh? Tres claves. Las empresas, después de la crisis, se reaniman gracias al dinero siguiente. Letra A, viene del extranjero directo a los empresarios para que inviertan, ¿no? Como un préstamo internacional. B, B. El Estado coge de sus
de su tesoro público, de la plata de todos los ciudadanos que han aportado mediante sus ingresos, y esa plata le entrega al empresario para que él reconstituya su fábrica, ¿no? Restaure la fábrica o abra una nueva. O se los empresarios sacan de su guardadito que tienen ahí en los bancos nacionales y extranjeros, lo traen a un guardado que tenían para invertir en, en, la, eh, en la reanimación de su economía. Buenos días, ¿qué tal, Karen? A ver, ¿quién lo dice? Muy bien, ya tengo una respuesta, ajá, exacto, muy bien, Jordan Bisset. Así es, acá hay dos Jordan, mira. Sí, uno Navarro y otro de la Cruz. Muy bien. Y los dos han coincidido. Sí, utilizan la plata del Estado para reinvertir en sus empresas quebradas. Así es, y eso se llama política keynesiana. Keynesiana, ¿ya? Es una política de Estado donde el gobierno destina miles de millones de dólares a las empresas quebradas. El caso más famoso es internacional. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? En el 2008 cayeron casi el 40-50% de empresas inmobiliarias en Estados Unidos. O sea, el negocio de la venta de casas se fue al tacho, quebrando miles de empresas. Entonces, ¿qué hizo el famoso Barack Obama? Ese presidente de origen afroamericano, ¿no? ¿Sabes lo que hizo? Agarró plata del Banco Federal, que sacó en el Perú el Banco de Reserva, Banco Central de Reserva, sacó esta cantidad espectacular. ¿Eh? La primera, la primera parte la plata que sacó fue así, 700.000 millones de dólares. 700.000 millones de dólares. Y lo prestó a las empresas más grandes que habían quebrado. Pasados unos meses, sacó otra cantidad igualita. Y las empresas aprovecharon para botar todo lo viejo, todas las máquinas viejas, escritorios ya obsoletos, computadoras ya están, han pasado varios años, ¿no? Entonces hay que cambiar. Y aparecieron con máquinas nuevas, instalaciones recién inauguradas, ¿no? Herramientas sí, en sus cajas, en su plástico, porque habían sido recién compradas, así es. ¿Y por qué sacan plata del Estado? A ver, ¿por qué sacan plata del Estado? A ver, ¿por qué pasa eso? Porque el conjunto de consecuencias de la crisis es haberlos arruinado a estas gentes y de pasadita nos arruinan a nosotros, el pueblo. Entonces, como ya no hay recursos en ningún lado, es el Estado el que aún en plena crisis sigue manteniendo ciertos ingresos, ¿no? ¿Y por qué el Estado? Porque en el Estado están metidos pues los funcionarios representantes de estas empresas. A ver, ¿quién ganará las elecciones congresales? Te voy a poner dos claves. Letra A, ¿quién ganará las elecciones congresales? Te voy a poner dos claves. Letra A, el candidato, ¿no? del partido X que es financiado por Alicorp, que es lo mismo que decir BCP, ¿ya? O ganará el candidato que es del partido político que es impulsado por la comunidad
vecindaria, o sea, la junta directiva del barrio está apoyando a este candidato y por lo tanto este ganará. A ver, ¿cuál marcas? ¿A o B? Ya ves, ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas, ¿ves? Nuestros propios estudiantes deducen y sacan sus conclusiones. Ujú. Exacto, Karen, exacto. Un segundo, por favor. A ver, si esto que ustedes han respondido correctamente, ¿no? En el razonamiento adecuado, si esto que hemos analizado pasa en el Perú, a ver, ¿cómo será en Estados Unidos? ¿Igual o más grande? Será igual que aquí en Perú, que están acá algunas empresas, para nosotros fuertes, porque somos una economía pobre, ¿no? ¿No? BCP, Telefónica, ¿no? Allá en Estados Unidos es 200 veces más grande. Por ejemplo, el caso de Donald Trump. Él llega al poder, él llega al gobierno, a ver, solamente porque la población le apoyaba o porque las grandes empresas le financiaron. Y eso se da en todo el mundo, ¿ah? En todo el mundo capitalista, las que deciden a los candidatos principalmente, claro, hay una lucha, evidentemente, no hay una campaña electoral, ¿no? Por ejemplo, a Pedro Castillo, ¿tú crees que lo han dejado solito? También hay metido ahí empresarios, claro, hay empresarios que están con Pedro Castillo. No vayas a pensar que todos los empresarios están en contra de Pedro. Sí, la diferencia es que a este candidato le apoyan empresarios pequeños, medianos y un grupo de grandes. Pero los más grandes, que están en la CONFIEP, ellos generalmente han apoyado pues a la APRA, ¿no? Al Fujimorismo. Entonces, así es que pueden financiar, ya se sabe ya. No hay que ahondar mucho en esto de la política peruana, porque la mayoría sabe, ¿no? Quién ha financiado pues durante tanto tiempo a un candidato o candidata, y eso se ve más claramente en Estados Unidos, en Europa también. Por eso que han aparecido leyes, ¿para qué? Para evitar pues esa injerencia de un grupito de empresarios eligiendo congresistas, ¿no? Eligiendo presidentes. Mire, esta es la clase del día de hoy, ciclos y crisis económica, y estos son los objetivos. ¿Sí? A ver, oye, aquí sí se faltó. Mira, estos son los objetivos. Uno, primer objetivo, reconocer los ciclos económicos, sus etapas y las teorías que explican las fluctuaciones del producto agregado. El producto agregado es la economía nacional, son los indicadores macroeconómicos, el PBI, el Producto Bruto Interno, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto, los ingresos nacionales, ¿ves? Todo es macroeconomía. Todo lo que vamos a hablar ahora es macroeconómico. Aprender qué son las crisis económicas y cómo impactan en la economía nacional e internacional. Porque si somos una economía liberal o neoliberal, estamos vinculados con otras economías, ya sea como un país dominante, ¿no? Un país potencia, ajá, y el otro, un país subordinado, un país pobre, un país atrasado. Pero hay una relación, ¿no? En el caso específico de nosotros, la relación con Estados Unidos es de proveedor de materias primas y ellos nos proveen recursos financieros, nos proveen aparatos electrónicos, ¿no? Tecnología.
tecnología, que no hacemos en Perú. Ahí está la dependencia, ¿no? Ahí se compran todos nuestros productos de agroexportación. Sí, el espárrago, por ejemplo, es la estrella de todas las estrellas. ¿Sí? Y tercero, conocer las principales crisis ocurridas en las economías de mercado del mundo. Esto vamos a ver hoy día. Así que les pido mucha atención, participación y no estemos en silencio, ¿no? Estemos escribiendo siempre algún comentario, alguna respuesta un poquito rápido, por favor, para poder avanzar y terminar la clase adecuadamente. Sí, se trata del movimiento monetario más grande en la historia universal, entre grupos de poder económico que van a, claro, ahí, ¿tú crees que en ese ambiente es todo honesto? Hay mucho soborno ahí por ahí, mucho soborno. Vamos a empezar con los ciclos económicos, ¿ah? Y vamos a decir que un ciclo económico, ¿qué cosa es? Es una forma de fluctuación o cambios en la actividad económica agregada. Apunta ahí, agregada significa a nivel nacional. Agregada significa a nivel nacional, ¿ya? O también llamado a nivel macroeconómico. También decimos que es a nivel nacional. Ahora, no es para siempre, ¿eh? Generalmente es un tiempo determinado. Un tiempo que puede ser, a ver, puede ser un año, 2 años, ¿no? 6 años, 7 años, 20 años, 30, 40 años puede ser. Uh-huh. Sí, tiene un periodo de expansión, que es un incremento de todo. Sí, se incrementan mira, se incrementa la producción, aumenta el empleo, ¿no? Los salarios suben, el consumo mejora a nivel de consumismo. Todos compran todo lo que hay. Sí, entonces hay felicidad, hay bonanza, ¿no? Hay auge. Eso es el apogeo económico. Y cuando todos son testigos de esto, piensan de que esta es la panacea, es la solución a todos los problemas. Lo que no saben es que después de la expansión, después del incremento, viene la caída. Sí, después del incremento, de la expansión, del crecimiento, viene una caída brutal. Brutal. Así es. ¿Ya? Entonces, así va a suceder. ¿Ven? Acá está la caída. Otro periodo de contracción, disminución de todo. Todo lo que había subido, empieza a bajar. ¿Ya? Todito. Esta es la caída que damos, ¿no? Ahora, todas estas fluctuaciones, mira, ahí está, vamos a dibujarlo, ¿ya? Mira esta fluctuación. Esta es una fluctuación, mira. Aumenta la producción, hay más empleo, ¿no? Los ingresos aumentan, hoy hay consumo, pues, espectacular, ¿no? Pero la economía capitalista llega a un tope, que es este punto que estoy marcando acá. Este símbolo, mira, así. Ese es el auge, apogeo, ¿no? Creo que también le llaman cenit, ¿no? Cima, también le llaman, cima. A partir de ese momento, por propias características del capitalismo, se produce pues un jueves negro, ¿no? Y todo empieza a bajar, miren. Esta es la crisis. Esta es la crisis. Miren cómo sucede la crisis. Y llega al fondo la crisis, ¿ah? Cuando llega al fondo se llama depresión, ¿ya? Y luego otra vez empieza a recuperarse. Esta es una fluctuación, ¿ya? Es una línea ondulatoria, ¿no? En la cual vemos subidas y bajadas. Y por lo tanto, todo esto se puede medir, ¿sí? Se puede medir.
Primero en, a ver, podemos hacer mire, ¿ves? Por un plano cartesiano, y lo podemos medir, ¿ves? Medimos, ¿no? En el tiempo y en los costos. Sí. Obviamente que esta medición no lo podemos hacer los particulares, las personas individualmente. Lo hace el Estado, porque tiene el aparato para medir todo esto, ¿no? Tiene la información necesaria para hacer una medición, ¿no? Para sacar estadísticas, saber cuántas empresas han caído, cuánta gente se ha quedado sin trabajo, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Ese sería, por ejemplo, en el caso peruano, cuando se produjo la pandemia, cerraron todo, ¿no? Entonces, el que dio la información de que habían millones de empleados, mínimo 3 millones, máximo 6 millones de empleados en el Perú nuevos, ¿ah? Fue el Ministerio de Trabajo, fue el INEI, o sea, fue el Estado el que dio la información. No, no es un particular ni privado que tiene esa capacidad. Entonces, es el estudio, ¿no? De cómo van a variar, modificarse los indicadores macroeconómicos como la producción global. Esta es producción global, producción nacional. El empleo, la inflación, el consumo, los ingresos, etcétera, etcétera. Ahí está, miren. Este está más bonito. Este está bonito, está dibujado bien, bonito, ¿ves? Aquí está la actividad económica y aquí abajo el tiempo. Habíamos dicho que esta es la expansión, ¿te acuerdas? Habíamos hablado hace un momento. La expansión que llega a su cumbre, el auge. Esta es la cumbre. Vamos a ver acá una raya. Esta es la cumbre. El auge. Pero el capitalismo que dice que inicia la crisis. Esta es la crisis. Ya. Y la crisis nos lleva a una etapa de recesión. ¿Qué es esta? Esta es la recesión. Y la depresión ya es la caída más profunda, ¿no? Más grave. Para luego, gracias a la ayuda del Estado, nuevamente renacer económico. La ventaja de todo esto es que las empresas se actualizan. Las empresas quebradas se modernizan. Claro, pues esa máquina de escribir ya pasa al tacho y traen una computadora modernísima, ¿no? Esos automóviles de la década pasada son chatarra y ahora se trae último modelo. Y para todos, para todo el personal de gerencia. No para los obreros tienen su propio automóvil, ¿no? Sino vienen los últimos modelos para la gerencia. Y así, el local antiguo, que era muy chiquito, ya lo dejaron ya. Se han pasado a un local el triple de tamaño. Eso se llama expansión, ¿ya? Expansión. También le llamamos renacimiento, recuperación, reanimación. ¿Para qué? Para llegar nuevamente al auge y nuevamente entrar en una época de crisis, entrar en una época de recesión y llegar hacia el fondo. ¿Qué es el fondo? Es la depresión. La depresión sí es lo más grave. Eso es lo más grave de la economía. Pero se recuperan. Se recupera todo nuevamente. ¿Ves? Así funciona el capitalismo. Cada cierto tiempo, los capitalistas renuevan sus máquinas. Sí, acá está, acá se da.
Aquí se produce la destrucción de la maquinaria obsoleta, vieja, atrasada, y aquí se cambia a una nueva, a una recién salida al mercado, de última tecnología. Aquí está, esta vez. Y con esas características tan interesantes, entramos al auge. Pero mire, esto puede ser, como repito, de 3, 4 años. Se ha encontrado hasta de 60 años, de auge a auge. De auge a auge, se ha encontrado 60 años. Entonces, en 60 años, las máquinas se vuelven obsoletas, viejas. O sea, hay que cambiarlas, ¿no? Bienvenida a la crisis. Bienvenido la caída de todo, porque va a permitir que renovemos todos los equipos, las máquinas, las herramientas. Esa es la dinámica del capitalismo. Esa es la dinámica. Ahora, presenta las siguientes características. Ya, mira, acá hay dos preguntas que dicen si esto es siempre así. Sí. Desde que el capitalismo pasó de comerciante a industrial, ahí empezó todo esto. Expansión, auge, crisis, recesión, depresión, recuperación, etcétera. Hasta ahorita. La solución más eficiente para ellos es que el Estado invierta en la etapa de reanimación, donde el Estado tiene que hacer dos cosas. Uno, colocar dinero en las empresas quebradas. Y dos, el Estado convertirse en un gran inversionista para reanimar la economía. ¿Cómo así? Hay áreas donde las empresas no quieren ir, ni van a ir tampoco, ¿no? Así que el Estado tiene que ir a esos lugares para hacer las inversiones públicas, las obras públicas, ¿ya? De eso se trata. Esa es la solución más eficiente para ellos durante décadas. La otra solución, que es más drástica, pasa por cambiar el sistema. Algo que ha hecho, por ejemplo, Corea del Norte, que ha hecho Cuba. Ahí no hay crisis. En esos países no hay inflación. Ahí al primero que se le ocurre subir el precio, especulando, ¿no? Diciendo de que, ay, no, presidente, hay que subir los precios, ¿no? Como acá lo hace el licor, allá lo meten preso de frente. Lo investigan rapidito, la población se organiza y le pide a la policía y al Poder Judicial que lo procese. Mira, si eso pasa en Suiza, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, Dinamarca, hasta en Alemania pasa eso. Acá nomás nosotros estamos desorganizados. La sociedad civil, la población está cada uno sobreviviendo por su cuenta. Por eso que se aprovechan, ¿no? Al licor sube los precios de sus productos extraordinariamente. ¿Ves? Pero en otros países no. En otros países no permiten eso. La gente se organiza, le reclama al Estado, ¿no?, que tome cartas en el asunto. Sí. Mire, las características son las siguientes. El ciclo económico se presenta en el tiempo, ¿ya? No se puede negar su ocurrencia debido a la misma dinámica de la economía de mercado. Dice que tiene mayor recurrencia e insistencia en los países desarrollados. Perdón. El ejemplo que estamos poniendo es que en los países en vía de desarrollo, o sea, perdón, en los países pobres, es donde tiene consecuencias más letales, más perjudiciales, ¿no? Perdón, un ratito.
En los países pobres es donde presenta mayores consecuencias, ¿no? Más desastres económicos, de alimentario. Por ejemplo, ahorita los comedores, ollas comunes se están quedando sin alimentos ya. Sí, acá en el Perú. Como ha dicho un congresista por ahí, la gente se está muriendo de hambre porque los precios se han disparado sin control alguno. Ni siquiera Indecopi ha tenido la valentía y la iniciativa de entrar a averiguar, investigar, ¿no? Porque están, es que, ¿quién está subiendo los precios? ¿Qué empresa está subiendo los precios? ¿Una empresa de provincia, una empresa así local o una empresa nacional? La más poderosa de alimentos del Perú, que es parte y socia del banco más poderoso del Perú, de la familia Romero. Sí, estamos hablando de la empresa, a ver quién me dice el nombre de la empresa, que ha subido su aceite, ha subido sus harinas, ha subido sus productos, ¿no? Sí, muy bien. Ya todos los identifican, por lo menos aquí tengo dos que han identificado la empresa. Ya, gracias, muy bien. Gracias María Fernanda, Jordan de la Cruz, Karen Meilín. Muy bien, sí, es Alecor y es la empresa más grande del Perú, productora de alimentos. Y es parte del grupo Romero, ¿no? Del grupo de Banco de Crédito del Perú, que está implicado en financiar ilegalmente pues a una candidata, ¿ya? Entonces es recurrente, se presenta cada cierto tiempo. Ahora, lo que no se puede afirmar es que sea pues así identificado pues el tiempo, ¿no? No se puede decir que son, a ver, que son 3 años, 3 años, 3 años, no es así. ¿No? Pueden ser 3 años, el siguiente puede ser 6 años, el otro puede ser 10, 20, 15, 20 años, es así, es indeterminado el tiempo en que se presentan estas crisis, o estos ciclos, perdón. Es diferente de amplitud, significa que los ciclos se diferencian por su duración. Hay un ciclo completito que va de una cima a otra, puede ser meses, años o décadas. Es variadito esto. En los países en vía de desarrollo, la menor amplitud va de 4 a 5 años. En los países desarrollados puede durar décadas. Ellos viven en el ciclo económico, viven. Ellos así van renovando sus inversiones cuando se producen las crisis, que cerrarán empresas viejas, ¿no? Y luego aparecen esas mismas familias, pero con nuevas empresas. Los sobrinos, esos jóvenes que estaban pensando en qué invertir, aparecen con sus empresas también. Y todo porque ha sido apoyado por el Estado peruano. ¿Ya? Ahí está. La intensidad no es igual en todos lados. ¿Ah? Mire, la expansión o contracción está supeditada a un conjunto de variables macroeconómicas. Primero, en los países desarrollados, en los países desarrollados, ¿ya? La expansión es más prolongada que la contracción. O sea, en la época de desarrollo económico, crecimiento del trabajo, aumento salarial, es prolongado. Las familias ahí experimentan situaciones muy favorables, ¿no? Por ejemplo, al papá le han subido el sueldo, a la mamá la han promovido de cargo. O sea, antes estaba de supervisora y ahora está de jefa de personal. Imagínate, ¿eh?
ese cargo que tiene. ¿Ya? El hijo ha conseguido trabajo, así, con sus 18 añitos, ya está trabajando en una fábrica, en una empresa. Y en las tardes se va a estudiar hasta en la noche. Y como es joven, aguanta la jornada, pues, ¿no? Puede trabajar, estudiar y un poquito descansar. ¿Ves? Así pasa en los países desarrollados. En cambio, en los países pobres, como nuestro país, ¿qué va a suceder? ¿Mm? Dice que la fase expansiva, como la fase contractiva, tiene una mayor pendiente. Voy a dibujarlo, ¿ya? Mire, así sería en los países desarrollados, mira. Uy, este color no nos ayuda. Así sería, mira, observa, esta es la expansión, mira, como lentito, 1 año, 2 años, 10 años, 15 años. Miren, llega el auge y empieza la caída, pero la caída también es prolongada, ¿ves? Miren, miren, miren. Así se va a dar, ¿ves? Así, eso es en los países desarrollados. En los países pobres no pasa eso. En los países pobres, el boom del guano, el boom de la línea de pescado, del cobre, nos llevó rápidamente hacia la cumbre, ¿no? Pero por cuestiones internas económicamente se da la caída rápida, brutal de todo. Mira cómo es la curva. La fluctuación en el primer caso es, mire, de base ancha, ¿no? En cambio, en el segundo caso es de base angosta, la fluctuación. Esa sería la diferencia que suceden en economías avanzadas y economías atrasadas, como el caso peruano. Ya ves, ahí está el gráfico. Uh-huh. Ahí están las partes del ciclo económico, la recuperación, el auge, la recesión, la depresión al final del túnel, ¿no? Y este es el ciclo. Y este ciclo se mide en meses o en años, hasta en décadas. Hasta en décadas se mide. ¿Qué más dice? Tiene forma ondulatoria. Uh-huh. Ya, la pendiente es más, a ver, vamos a decirlo, es, a ver, una pendiente. Voy a dibujarlo, en todo caso voy a dibujarlo acá. Miren, ¿por qué pasa eso en el Perú, no? ¿Por qué nuestra pendiente es así? Miren, ¿por qué nuestra pendiente es así? Ajá, así. Así es la pendiente. ¿Y por qué en Estados Unidos la pendiente es así? ¿Eh? Mira, ¿ves? Entonces, en la pendiente que está arriba, esa pendiente es menos traumática, menos eh, a ver, menos crítica, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Por la sencilla razón de que ellos tienen una economía desarrollada, una economía que está en todo el país, ¿no? Tiene sustento industrial, etc. Y en nuestro caso, sucede esto que crecemos rápido y caemos rápido también, por una razón sencilla. La economía peruana es frágil, es pequeña, ¿no? Entonces, debe ser de esa característica, y eso se va a reflejar en los gráficos y dibujos como una pendiente muy, muy elevada, muy parada, ¿no? Como vemos aquí, esta inclinación, mira. ¿Ya? Y luego la caída, no te olvides, la caída también es así de drástica, brutal. ¿Ya? Es la economía, tiene que ver con el desarrollo económico de los países. Ahora, la forma es ondulatoria, ¿no? Sí. Ondulatoria se refiere a esto, así, como ves en pantalla, ¿no? Sube,
baja, sube, baja. Este es ondulatorio. Ese es ondulatorio. ¿Ya? Entonces, eso no hay que olvidar. No hay que olvidar esa característica que está señalando la clase, ¿no? Tiene forma ondulatoria, se distingue dos partes importantes. Una hacia arriba y otra hacia abajo. Wow, pero qué, qué deducción, ¿no? Sí, una que se conoce como expansión y otra que se conoce como contracción. Ya, voy a colocar la expansión en este gráfico que está acá abajo. Miren, ya. Esta es la expansión, miren. Acá estoy colocando. Esta es la expansión. ¿Ya? A esto le llamamos expansión. Profe, ¿y la contracción? Ya, la contracción es esto. Este de acá. Sí, esta es la contracción. ¿Ves? Son las dos partes principales, las más importantes. ¿Listo? Ya. De eso se trata entonces nuestra clase del día de hoy. Identificar la parte de expansión y la parte de contracción. Sí, ya. O sea, una de crecimiento y otra de decrecimiento. Decrecimiento. ¿Listo? Muy bien. Avanzamos. Sí, pues, ¿no? Ya dijimos que son altas y bajas. Y hay diferentes causas, ¿no? Que vamos a ver. Todo está concatenado, relacionado, vinculado. No hay algo que surja de la nada, ¿sí? Hay una conexión entre ciclo y ciclo. Siempre el final de un ciclo coincide con el inicio de otro ciclo, ratificando la forma de producción social. Nunca se detiene la actividad económica. Hasta en las peores circunstancias, la gente está metida en la producción. De lo contrario, pues moriría, ¿no? Si dejamos de trabajar, vamos a morir. No vamos a poder conseguir nuestros recursos, ¿no? De sobrevivencia. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener dificultades, ¿no? Dificultades. Entonces, no olvidarse, ¿ah? Nunca se detiene. Dice entonces, ¿el hombre qué pasa? ¿Qué es el hombre siempre? Siempre ha producido en relación a la población, en relación a la gente, ¿no? Ujú. Sí, eso sucedió desde que el hombre aparece en la faz de la Tierra hace más o menos 2 millones de años. Ujú. ¿Ya? El hombre aparece produciendo. Es la producción la que nos da sentido a la vida, ¿no? Sí, porque los elementos que no trabajan no pueden conseguir para su existencia y van desapareciendo poco a poco. Por eso casi el 100% está vinculado a una actividad económica. Su, su separación de esta persona le causaría serios problemas. Uy, y sí, sí, hasta ahorita se ve eso. Cuando una persona queda desempleada y no logra conseguir trabajo nuevamente, lo vas viendo poco a poco cómo su nivel de vida va decayendo terriblemente. Primero su estado de salud, su salud se deteriora, ¿no? Luego su apariencia física, su ropita, sus zapatos, ya son zapatos muy antiguos, viejitos, ¿no? Sí, se enferma rápidamente. ¿Y qué va a pasar al final? ¿Mm? ¿Qué va a pasar con una persona que no consigue trabajo y no tiene apoyo de nadie? Eso pasa acá en Perú. En otros países no permiten. En otros países, cuando una persona ha perdido su trabajo, todos saben lo que va a pasar, ¿ah? Aquí se hacen de la vista gorda.
aquí esos doctores, magíster de economía, saben también qué va a pasar si un hombre queda desempleado. Pero acá dicen, no, es el mercado, ¿qué se va a hacer? ¿No? La ley de la oferta y la demanda laboral, la mano invisible. ¿Ah? Sí, exacto, Karen. En otros países, cuando alguien queda desempleado, hay un fondo económico para financiar su permanencia, ¿no? O sea, su comida, su ropa, su habitación. Acá no, acá en el Perú, se pierde tu trabajo, ya, y no consigues, ya, pobrecito. Lo miran todos, se vuelve mendigo y a poco tiempo que se desaparece muerto. Ese es el sistema que la gente defiende. En otros países no. Por ejemplo, en Noruega, donde tenemos amigos que están en Noruega, han estado en Noruega, ellos dicen, queda desempleado, inmediatamente el Estado te da una partida, te empieza a pagar. Claro, no el salario mínimo, sino algo para que puedas sobrevivir. Pueden ser 1.000 euros, 800 euros, 900 euros. En Estados Unidos también pasa lo mismo, ¿sí? Exacto, hay una ayuda, un respaldo. Mire, hay una ley que salió acerca de este punto, ¿no? Cuando obligaban, si el empleado te despedía, el Estado obligaba a darte 3 salarios, porque según el cálculo de los sabios de economía, de los doctores de economía, decían que en 3 meses máximo puedes conseguir trabajo. Entonces tienes que pagarte 3 salarios para que vivas 3 meses buscando trabajo. Lo que nunca van a decir, y eso tenemos que difundirlo, es que persona que pase los 45 años y pierde su trabajo, a ver, ¿será fácil o difícil conseguir trabajo para ella de 45 años? En el Perú, según estadísticas, es casi imposible que uno de 45 años pueda reinsertarse en el mercado laboral. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ya no vuelven a contratar a personas mayores de 45, de 50 años? ¿Mm? Si es que mira, esos son gente experta, ¿no? Han trabajado 20 años, imagínate. Empezaron su trabajo a los 25 años, lo están despidiendo a los 45 años. ¿No? Entonces, ¿qué hacen? En una economía como la peruana, lo que va a pasar es que el empresario va a preferir contratar jovencitos que han salido del colegio, y son bastantes. Mire, son bastante mano de obra que tenemos ahí desempleada, ¿no? Por eso hasta Pedro Castillo ha dicho que los que ni trabajan ni estudian se van a alejar al servicio militar obligatorio, porque saben, tienen estadísticas, ¿no? De que hay millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, viven de lo que papá y mamá pueden abastecerle, lo mínimo, ¿no? Miren, entonces aquí hay muchas opiniones, ¿verdad? Ujú. Ya, acá hay un texto largo que he escrito, voy a leerlo, pero hay varias opiniones que me dicen, por ejemplo, me dicen, acá, Fernanda me dice, los puestos de trabajo son mayores para jóvenes, jóvenes de 20 años promedio, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, hasta 30, ¿no? Sí, ya. Ujú. Hay otra idea acá. Ujú, ya, la dice. Y además, cuando contratan a jóvenes, los jóvenes reciben lo que las empresas le dan, ¿ya? Cuando ellos deberían cobrar más. Y esos, los adultos lo saben, por eso que las empresas no los contratan. O sea, saben que los adultos, los de 40, 45, no van a recibir pues, un salario mínimo. Mm. Entonces, y los empresarios saben, los empresarios se la conocen todita, saben más que nosotros que un padre de familia que tiene gastos, ¿no? De sus hijos en la academia, en la universidad, pagan internet, pagan préstamos. Ese padre de familia jamás va a aceptar un salario de 800 soles.
Además tiene una experiencia de 20 años laborando. Entonces, lo descartan. Así, de lleno y de plano, lo descartan. En cambio, un joven de 18 años que no tiene a quién mantener, un joven soltero, ¿no? Y todavía vive en la casa de su familia y su familia paga, ¿no? Los mayores pagan los servicios, él solamente le dice, ¿no? Que aporte algo para la comida y punto, nada más. Entonces ese joven no se hace problema, ¿no? Ese joven, además con la lógica de el derecho de piso. ¿Has escuchado esa palabra? Derecho de piso. Entonces ahí sí, aceptan. Sí. Derecho de piso significa que como no tienes experiencias, como no tienes experiencia, por ejemplo, es una señorita o un jovencito de 17, 18 años, entonces, ¿qué va a pasar? Te van a llamar a la fábrica y te van a decir, trabaja para mí, pero te voy a pagar 500 soles porque estás aprendiendo. O sea, cuando aprendes el trabajo, ¿no? Y ganas un sueldo miserable, entonces todo el mundo lo justifica como que estás pagando derecho de piso, estás pagando el aprender, el ser experta. Y eso debe ser 1 año, 2 años, 3 años, hasta 5 años, dicen. O sea, se justifica casi un trabajo semi gratuito, ¿no? Sí, sí. Esa es una lógica que el empresariado ha difundido mucho en la mentalidad de la gente y todos justifican. Hasta la familia dice, está bien, mi hijo está pagando derecho de piso. ¿Qué está haciendo? Está trabajando en su horario normal, pero le pagan la mitad del salario. ¿Qué? Y eso que su hijo ya aprendió rapidito, ¿eh? Porque los jóvenes peruanos aprenden en poco tiempo. Son talentosos, talentosos. Ujú. Sí, muy bien. Listo. Entonces, esta es la curva, las curvas, mejor dicho, de qué? Del ciclo económico. ¿Ves? Ahora, ¿cuáles son las fases del ciclo económico? Son las siguientes, mira. La primera fase, ujú, exacto, Karen, es explotación. Es para explotar a la gente. Para explotar a la gente es que te dicen derecho de piso, que el joven no sabe, que va a valorar la máquina, que va a aprender en 3 años. Cuando un joven talentoso peruano aprende a trabajar en una semana aprende a trabajar. Claro, tienen que enseñarle, pues. Pero imagínate que en 3 años esté malogrando máquinas, esté malogrando las materias primas, desperdiciando. ¿Qué sentido tiene que esté en la fábrica? No tiene sentido. Por eso, ni bien llega el joven, lo capacitan. Repito, la empresa en eso sí invierte. Ahí sí quiere pagar, ahí sí quiere pagar capacitadores, videos, ¿no? Tutoriales, ahí sí invierte bastante. Pero como es joven, derecho de piso, pues, le pagan la mitad. Y eso, ¿ah? Algunos le dan propinas nada más. ¿Sí? Algunos le dan propinas. ¿Ya? La cima es el punto más bajo del ciclo. Ahí culmina e inicia. Se llama punto muerto inferior. Así se le conoce a la cima. Por si acaso, la cima se le conoce como punto muerto inferior. No te olvides de esa palabra que puede ser pregunta de admisión. Por si acaso, puede ser pregunta de admisión la que estamos hablando en este momento. Uh-huh. ¿Ya? Sí, es la más baja de todo el nivel. La producción es mínima. Las empresas mantienen un alto nivel de capacidad instalada sin emplear. O sea, tienen una fábrica para 800 personas. ¿Sabes cuántos están trabajando? 100 personas. 100 personas están trabajando. Uh-huh. Eso significa que alto nivel de capacidad instalada sin emplear. Uh-huh. El empleo es mínimo, que significa que las empresas disminuyen sus planillas. Ya hay desempleo. Antes trabajaban 3 turnos, ¿sabes? Los 3 turnos, ¿no? 3 turnos son las 8, 8, 8. 8 horas, ¿no? En la mañana, 8 horas en la tarde hasta la noche y unas 8 horas de amanecida. Ya, solamente ahora trabajan un turno nada más, un turno. Uh-huh.
los ingresos de los trabajadores disminuyen y ocasiona que la gente empiece a consumir cada vez menos. El ahorro prácticamente desaparece el ahorro. Ya nadie ahorra, todos gastan en lo poco que pueden comprar, ¿sí? Y ya nadie piensa en comprar zapatilla de moda, nadie piensa en comprar pues, en el polo de moda, el equipo de moda, el celular de última generación, ya nadie, esas ideas se van, se fuman. ¿Por qué se fuman? Porque están buscando para comprar alimentos, comida, como me dicen por acá, comida, así es. Los precios en los mercados caen, ya que hay una reducción de la demanda de dinero. O sea, en los mercados, como los productos son perecibles, ¿no? Entonces, para que no se pudran ahí en el mercado, lo rematan, lo rematan. Pero la gente no tiene plata. La gente no tiene plata y va y compra lo mínimo que puede comprar, ¿no? A ver, un cuarto de papas, ¿no? Un cuarto de azúcar, así. Los inversionistas, cuando ven este panorama, no se aparecen, se quedan en su país de origen. No vienen al Perú, no vienen al país. La siguiente etapa es la etapa de ascenso, la etapa de expansión. Ahí hay dos tramos, ¿ya? El primer tramo es la etapa de reactivación, donde los indicadores macroeconómicos empiezan a reanimarse. ¿Cómo se reaniman? Con plata del Estado, principalmente, con plata que llega del Estado como préstamos, pero en realidad son subsidios. Subsidio es algo que nunca se va a cobrar, algo que nunca se va a cobrar, que te lo dan nomás así como si fuera un regalo. Claro, un apoyo en todo caso, ya, porque no sea un tan feo regalo, un apoyo del Estado hacia los inversionistas, ¿ya? Entonces, con ese apoyo, compran máquinas, materias primas, ¿no? Contratan personal y se reanima la producción, ¿sí? Empieza a producirse ya el doble, el triple, ¿ya? Entonces hay una mejora, los precios se recuperan, las tasas de interés también, o sea que hay una cuestión favorable. Y vamos a llegar al boom económico, que es el bienestar total. El bienestar total. ¿Sí? Mira, ese es el boom. En el segundo tramo hay un crecimiento. Todo aumenta, aumenta la producción, aumenta el trabajo, el salario crece, el consumo se dispara. La gente ya no solamente compra alimentos, sino está comprando ropa de marca, equipos. Cuando vas a su cuarto del hijo de la familia, ves ahí su propio televisor, su equipo de sonido, su supercomputadora, ¿no? Ves ahí sus 3 celulares en la mesa, su bicicleta, ¿no? Hasta una moto. Así es. Entonces, esta es la etapa de ascenso de todos los indicadores macroeconómicos, sobre todo el capital. Mejora todo, hemos dicho, el empleo, las familias tienen más ingresos, consumen más, pueden ahorrar también, sí, los bancos se recuperan. Y los precios suben un poco, ¿no? Porque la gente está comprando más. Así es, hay más créditos en el mercado, y esta es la etapa de gloria, la que ha hecho perder la cabeza a mucha gente, diciendo que el capitalismo es la salida del mundo, que es la prosperidad para todos, pero no dicen de que esta prosperidad dura poquito en el capitalismo, no dura para siempre. Mira, ahí se aproxima a una época llamada de pleno empleo, donde no hay desempleados en el país, ¿sí? La producción llega a sus niveles más altos, sí. Toda la fábrica está funcionando en su máxima capacidad instalada. En toda su capacidad instalada funciona. O sea, si la fábrica ha sido construida para que trabajen 800 personas,
están trabajando 800 personas exactamente, ujú, generando bienes de consumo y de capital en la fábrica. Aumenta la cantidad de bienes de capital que se producen y también las inversiones. Todo esto aumenta. Los trabajadores tienen una ocupación segura, ¿ya? Y el desempleo va desapareciendo poco a poco. ¿Sí? Ahí es donde en los países más desarrollados surge un obrero llamado, así le han llamado al obrero, que tiene un buen salario, tiene su carro, su casita bien organizada, y que ya no está dispuesto para salir a las calles a luchar nada, porque ya tiene un salario bien constituido después de tanta lucha, ¿no? Apunta si quieres, ¿ah? Se le llama la aristocracia obrera. Así se le llama a esos obreros que ya no quieren luchar, ya están contentos, ¿no? Le dan sus aguinaldos, le dan sus beneficios, ¿no? Su CTS, ¿no? Le dan sus utilidades, cuatro beneficios. Aparte, los cuatro beneficios son efectivos, ¿eh? Aparte, te dan vacaciones, descanso médico, capacitaciones, ¿no? Puede viajar por el extranjero. Uh-huh. Sí, la empresa te paga todo eso. Como destacas como uno de los mejores, entonces te van a premiar, ¿no? Con todas esas facilidades, todos esos beneficios, esos beneficios. Listo, avanzamos porque el tiempo se va. ¿Ves? Los servicios van mejorando, ¿no? La educación mejora, como hay más economía, invierten en educación, salud, transporte, seguridad. Eso lo vemos permanentemente en Europa. Sí, Europa también tiene épocas de caída, de crisis, ¿no? Pero ellos décadas están viviendo así, con buen servicio educativo, el mejor del mundo, en Finlandia, por ejemplo. Una salud muy bien financiada por el Estado y para todos los alemanes, por ejemplo. Un servicio de transportes en Bélgica que va a ser prontamente gratis y el Estado va a asumir los costos, ¿no? Deportes como en España, ¿no? Que son campeones de toda Europa, la Eurocopa, uh-huh. Y así, se expande el consumo, se expande la demanda, ¿sí? Hay bonanza económica, pero no saben de que esta bonanza económica no es por tiempo ilimitado, sino que va a tener su final y ya se está acercando, ya se acerca el final del auge, ¿sí? Para llegar a una época calamitosa, una época catastrófica, una época de caída brutal de todos los indicadores económicos que han ascendido, ¿no? Ascendió la producción, ascendió el trabajo, ascendió los ingresos, el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahora se viene la brutal caída de la producción de todos los indicadores económicos, macroeconómicos. Es una perturbación fuerte, fuerte, fuerte. Sí, es así como un shock económico, alterando toda la actividad económica del país. Uh-huh. Es drástico, brusco, violento y tiene dos causas. La causa interna, que es la más importante, que es una causa económica, y la causa externa. Sí. En nuestro país, la pandemia es una causa interna o externa. A ver, ¿quién me responde? Para la crisis peruana, la pandemia es una causa interna o externa. Claro, muy bien. Es externa porque no es económica estrictamente, ¿no? Claro. Por ejemplo, un desastre natural es externo. Un conflicto político, una guerra civil, externo. En cambio,
La sobreproducción es interno, el subconsumo interno, ¿no? La supercapitalización interno, ¿ves? Entonces hay factores internos y externos. Ya se ha identificado muy bien a través del chat. Sí, es externo, el caso de la pandemia. Todos son afectados. Ahora, las consecuencias son diferentes en los países, ¿no? En los países más ricos, la consecuencia es más suave, ¿no? O sea, lo negativo no es tan grave como en los países pobres, ¿ya? En los países pobres sí, sí, ahí se vive bastante, sí, las calamidades son terribles en los países pobres. Uy, sí, y como los pobres no los toman en cuenta, ¿no? Los pobres son invisibilizados, ninguneados, entonces la mayoría no se da cuenta que están sin trabajo, están en la miseria, en la ignorancia. Más bien surge un discurso de discriminación, presentando a los pobres como que los pobres quieren ser pobres. Dicen, hay tantas oportunidades y no sale de la pobreza. ¿Qué está pasando? ¿No? Le echan la culpa al pobre. Y eso es totalmente falso, ¿no? Sí. Es una crisis, es una caída violenta, violenta, ¿sí? Y que va a ser más grave o menos grave según el país, según la vida económica del país. Si el país tiene una vida económica fuerte, desarrollada, la crisis reviste menos consecuencias, menos gravedad. Pero si el país tiene una economía pobre, atrasada, las consecuencias son gravísimas, gravísimas. Más hambre, más miseria, más suicidios, etcétera. Y la recesión es la permanente caída de la producción a través del tiempo. Viene después de la crisis y la producción disminuye. Se reduce el personal, ¿no? Despidos, ceses colectivos, ¿no? Y poco a poco los factores productivos van desapareciendo. Uh-huh. Los precios disminuyen porque la gente no tiene ni para comer, pues, ¿no? Entonces, ¿quién va a comprar? Hay que baratar y encima hay que rematar. Los extranjeros que invierten en el Perú se van a otro lugar, buscan otro lugar donde la gente esté sin crisis, ¿no? Sin recesión. Hay una fuga de capitales, ¿sí? Dice que todas las economías tienen esta caída, pero la caída va a tocar fondo. Ese fondo se llama depresión, así se llama, depresión, sí. La producción llega a su nivel más bajo de caída libre. Prácticamente la mayoría de empresas dejan de producir ya. Dicen, quiebra, así gritan en grupo, quiebra, ayuda, SOS, está, y miran al Estado. Los que siempre han cuestionado y han dicho que el Estado no sirve para la economía, que el Estado debe servir para la seguridad nada más, ahora dicen SOS, financiamiento, préstamos, ayuda, así le piden al Estado. Y ojo, que el Estado no lo va a hacer con plata del extranjero, el Estado lo va a hacer con la plata de los contribuyentes. O sea, va a agarrar la riqueza pública para dárselo a los empresarios quebrados, quebrados. En otros países, a los quebrados los enjuician por una mala gestión. Allá en Islandia, cuando quebraron los bancos, el Poder Judicial activó un proceso de investigación a través del Ministerio Público y se determinó que los empresarios habían sido descuidados, mal administradores, gestión pésima, y eso está tipificado en el Código Penal. ¿Por qué está tipificado? Porque al hacer una mala administración, ¿no? Va a dejar a la familia sin sustento, va a perjudicar la economía nacional, o sea, hay todo un conjunto de consecuencias negativas. Por lo tanto, los enjuiciaron y los metieron a la cárcel. ¿Y qué hizo el Estado islandés? Agarró los bancos y lo estatizó. Lo estatizó. Algo que muchos
le sorprende, ¿no? Cuando dice, "Oh, la estatización lo hacen los comunistas, los socialistas, ¿no? Los nacionalistas". Falso. También lo hacen los liberales cuando hay mucho peligro para la economía nacional. ¿Sí? Miren, y así tenemos la depresión, también se le llama cima, ¿no? Cima, el punto más bajo. Ya, esta es la fase del ciclo económico con lo cual ya estamos finalizando. Tenemos abajo la depresión, que también se le llama cima. Acá están los dos, mira. La época de expansión o crecimiento. Y llegar a un punto muy alto que es el auge. El auge, ¿no? El apogeo. Pero a los pocos minutos, horas, días, viene la crisis, que es la caída, y la continua caída hasta el punto más bajo. Ese es el ciclo económico, ¿no? La fase del ciclo económico que debemos recordar, ¿no? Para el examen. En el caso de Estados Unidos, mira. Corea, Taiwán, México, Europa, Indonesia, Turquía, Perú. Ahora, la clasificación de los ciclos es por duración. Por ejemplo, ciclos cortos es Joseph Kitchin. Él dice de que los ciclos cortos duran de 3 a 3 años y medio. También le dicen pequeños o cortos. Su nombre se debe a que en 1923 lo estudió, lo publicó y lo patentó, mejor dicho, es el autor, el famoso economista Joseph Kitchin. Otro dice que no hay solamente cortos, sino hay medianos. Esos medianos se llaman los ciclos intermedios. Es el economista Juglar. Sí, ciclos medianos que van entre 9 a 11 años. Es Joseph Clemente Juglar en 1873, identificando estas crisis superiores a las pequeñas, ¿no? Que van de 3 a 3 años y medio. Acaban de 9 a 11 años. Y esta es la más prolongada, los ciclos largos, del famoso Nikolai Kondratiev. Profe, ¿cuántos años? 48 a 60 van los años. ¿Ves? Ahí, 48 a 60, y te dejo el esquema que nos ha dejado Kondratiev. ¿Ya? Así es que ahí está clarísimo. Muy bien, voy a ponerles un documental, ¿ya? Un segundo para que puedan observar acá un material, ¿ya? Rapidito nomás, vamos a ver acá. Sí. Ya, creo que ya lo tengo ya. Vamos a ver unos instantes, ¿ya? Acerca de este tema. ¿Todos listos? ¿Todos listos? Vamos a dejar la propaganda que siempre nos... Y nos vamos a compartir sonido. La economía y la sociedad evolucionarán hacia formas cada vez más feudales, en un lento pero continuo camino hacia lo que se conoce como Edad Media. El Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, salió con más fuerza de esa crisis del siglo III, aunque en los tiempos del emperador Justiniano vivió un brote de peste bubónica entre el 541 y el 549, conocido como la plaga de Justiniano. Se calcula que causó entre 25 y 50 millones de muertes. Esta peste volvería de forma recurrente hasta el 750 y se extendería por Europa occidental, Asia y África. La peste desarticuló totalmente la economía. Los salarios se dispararon ante la falta de mano de obra, lo que tuvo como consecuencia una hiperinflación que durará decenios. Amplias zonas de territorio se quedaron sin explotación agrícola, desatándose plagas de langosta. Sin embargo, fue otro brote de peste bubónica, la peste negra, de 1346 a 1353, la epidemia más devastadora de la historia de Europa. Algunos autores afirman que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. La peste negra cambió el mundo para siempre. El feudalismo, en torno al cual se organizaba el mundo, se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, se produjo un aumento notable en los salarios.
Mucha gente emigró a las ciudades desde el campo. Y los campesinos que quedaron pudieron cultivar tierras mucho más extensas. La Edad Media se acababa para dejar paso a la Edad Moderna, y entre medias, el Renacimiento, donde se quiso poner al individuo en el centro de todo. Algo paradójico, pues nunca se mató más en nombre de Dios que en los siglos XVI y XVII. Hacia 1600, Europa ya se había recuperado de los efectos de la peste negra del siglo XIV, superando los niveles poblacionales de antes de la plaga del XIV. Sin embargo, la situación se estanca en el siglo XVII debido a 1. Las graves consecuencias de las guerras continuas en Europa, como la Guerra de los 30 años, las guerras navales anglo-neerlandesas, las guerras de religión entre católicos y protestantes y las revueltas de carácter civil, especialmente en Inglaterra y Francia. 2. La producción agraria alcanzó sus máximos en Europa en la década que va de 1570 a 1580. Sin embargo, después iniciará un descenso continuado. 3. A las hambrunas y epidemias propias de este siglo, que afectarán con especial violencia a las ciudades y ciertas zonas de Alemania o Castilla, con fuertes retrocesos demográficos. En este siglo XVII comienzan a aparecer las crisis financieras. Por ejemplo, la crisis especulativa de los tulipanes en Holanda. La fiebre de los tulipanes hizo que estos llegaran a alcanzar precios desorbitados. Un solo ejemplar de una determinada especie de tulipán, el Semper Augustus, llegaría a costar unos 6.000 florines, el equivalente a 40 sueldos anuales de un trabajador medio. El continuo ascenso de los precios creó una burbuja, hasta que en 1637 la tendencia se invirtió y el mercado se fue a pique, arruinándose muchas personas que habían invertido en los bulbos de esta flor. El siglo XVIII supone la superación de la crisis del siglo anterior gracias a la afluencia de metales preciosos desde América, a la mejora de sus rendimientos agrícolas por la introducción de nuevas plantas como el maíz, al aumento del comercio, en especial entre América y Europa, y la monetización de la economía, pues ya casi todo se paga con dinero. En Europa aparece el papel moneda y se crean los primeros bancos nacionales. En el 18 también hubo algunas crisis, como el estallido de la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur de 1720, que tenía el monopolio en Inglaterra del comercio con las colonias españolas de América. El valor de sus acciones se disparó muy por encima del real en apenas 7 meses. Cuando la tendencia se invirtió, los precios se hundieron, muchos de los bancos quebraron y la economía se desmoronó. Miles de inversores, como Isaac Newton, se arruinaron con el estallido de esta burbuja. A finales del 18 y principios del 19, la Tierra deja de ser la principal fuente de riqueza. Un nuevo proceso de transformación, conocido como la Revolución Industrial, eclosiona en Gran Bretaña y se va expandiendo por los Países Bajos, zona norte de Francia, Alemania y Estados Unidos. Se implantará un sistema industrial capitalista asociado al liberalismo económico y político que genera modelos diferentes de depresión económica. Aparece el movimiento obrero. Pero por otra parte, es el momento en el que algunos teóricos demonizan la intervención del Estado en la economía, tratando de proteger el interés económico del individuo y abogando por el libre comercio y la ley de la oferta y la demanda. Las crisis del siglo XIX fueron muy numerosas. Por ejemplo, el pánico de 1825, un colapso bursátil que comenzó en el Banco de Inglaterra y que supuso una caída de las bolsas de valores en diferentes mercados de Europa, Hispanoamérica y Estados Unidos. O el pánico de 1837, que ha sido catalogado como una de las dos crisis más importantes de la economía norteamericana. Esta ola de pánico se originó el 10 de mayo de ese año en Nueva York, cuando todos los bancos dejaron de efectuar pagos en monedas de oro y plata. La profunda crisis económica duró 5 años de terribles tasas de desempleo. En la década de 1840, en Inglaterra tuvo lugar la conocida como Railway Manía, que no fue más que otra burbuja especulativa en torno a las acciones de las nuevas compañías ferroviarias, muchas de las cuales acabaron siendo simples montajes para desviar el dinero de los inversores a otros fines, fraudes o simples proyectos mal planificados. Muchos pequeños y medianos ahorradores se arruinaron con la caída del valor de sus acciones. En 1873, hubo otra crisis provocada por el hundimiento de la Bolsa de Viena y la sucesión de quiebras bancarias en los países industriales. La falta de capitales produjo el cierre de fábricas e industrias, con el consiguiente aumento del paro. Los productos norteamericanos, argentinos y australianos, más baratos que los europeos, inundaron los mercados del viejo continente gracias a las mejoras en el transporte interoceánico. Al ser un 30% más económicos, provocaron el hundimiento de la agricultura europea. Los campesinos comenzaron a abandonar sus campos, buscando empleo en las ciudades, o incluso probando fortuna en otros continentes, en especial en América.
Esta crisis favoreció la aparición de cárteles, que son alianzas de diferentes empresas dedicadas a producir lo mismo para eliminar la competencia. Los holding, que son sociedades financieras muy utilizadas por los bancos que invierten en diferentes empresas para controlarlas. O los trust, en el que varias empresas dedicadas a lo mismo se agrupan en una para hacerse con el monopolio. Por ejemplo, la Standard Oil Trust controlará en 1880 el 90% de la producción de petróleo de Estados Unidos. Y la familia suiza Ritz se hará con los principales hoteles de Europa y Estados Unidos. El poder de estos grupos empresariales será tan grande que surgirán en muchos países, aunque sobre todo en Estados Unidos, leyes antitrust para dificultar o prohibir su creación. El Estado, como ha hecho siempre, aplicará políticas proteccionistas articuladas a través de aranceles, que obligan a pagar tasas a los productos extranjeros, consiguiendo así la protección de la producción nacional, ya sea agraria o industrial. Por último, el aumento de la presión de las cada vez más fuertes organizaciones obreras como sindicatos y partidos políticos llevará a muchos países, sobre todo europeos, a adoptar las primeras medidas políticas de protección social. Los empresarios también se agruparán en asociaciones patronales. Bien, voy a copiar este enlace en el PDF para que todos puedan verlo completo, porque es un poco largo el PDF, ¿ya? Lo voy a colocar en este momento para que nadie se olvide, ¿ya? Acá está, video. Y ahí está. ¿Listo? Entonces ya está el video que es acerca de la crisis, ¿no? La crisis en la historia. Porque la historia es fundamental para el curso de economía. Sin historia no podemos avanzar. Tendríamos un punto de vista muy superficial, muy abstracto. Y la historia nos da ejemplos de la vida real, ¿no? Ahí hemos visto cómo se ha presentado la crisis. Ya el video ya iba a llegar ya a las crisis actuales, ¿ah? Ya estaba llegando ya. Pero eso demandaba 15 minutos, 16 minutos. Ya mucho para un video, ¿no? Entonces esto lo dejo para que lo vean en sus ratos de descanso, ¿no? Sus ratos de relax, ahí se distraigan con estos materiales sumamente educativos. Si entramos a la crisis, y con esto finalizamos ya, todos atentos por favor, ¿sí? Se trata de representar, o mejor dicho, se representan a través de serias, graves, ¿no? Perturbaciones o anormalidades dentro del proceso económico. A ver, una preguntita. Estas serias perturbaciones o anormalidades graves pasarán en economías planificadas o de libre mercado. Nuevamente la pregunta. Estas serias perturbaciones o anormalidades graves pasarán en economías planificadas o del libre mercado. Muy bien, Karina, Jordan, correcto. Muy bien, Mariana. Les felicito a los jóvenes que están atentos y están siguiendo la hilación de la clase, o sea, las ideas que son fundamentales para nosotros los postulantes. Es clave todo esto que estamos analizando, mire. A ver, ¿y por qué una crisis no puede pasar en una economía planificada? ¿Por qué no podría pasar una crisis en una economía planificada? Uno, porque en la economía planificada no hay especulación, no hay acaparamiento. Al primero que empieza a decir que va a subir los precios, ¿no? Va a esconder sus productos, a ese ya lo denuncia la gente, lo denuncia, viene la policía y lo mete preso. Las economías planificadas, a ver, en la economía planificada, muchachos, ahí, ¿quién dirige la economía? ¿El privado, el Estado o mixto? A ver. ¿Aló?
Ya, la están respondiendo ya. Sí, gracias. Muy bien, miren. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es el Estado. El Estado es el que planifica, ejecuta, controla, ¿ya? Y evalúa todas las medidas dentro de una economía que se planifica, que se organiza según las necesidades de la población. En cambio, una economía libre de mercado está bajo la voluntad del empresariado. Es el empresario el que dice cuánto va a producir, cuándo lo va a hacer y para quiénes lo va a hacer. Y la población, que es la demanda, tiene que estar atenta a lo que dice pues el, el empresario, ¿no? Y ahí se disimula este desequilibrio con lo que es la teoría de la oferta y la demanda. En cambio, el otro no. El otro, el Estado pone las cosas claras y todos se sujetan a esas medidas. ¿Bien? Entonces, eso se llama las crisis económicas, perturbaciones, anormalidades que tienen una duración determinada, no van a ser para siempre, ¿ya? Sí. Y todo esto, este desequilibrio se da a nivel de las variables macroeconómicas. ¿Qué significa? Que se da a nivel local, regional o nacional. A ver, ¿quién me ayuda? Repito, las crisis económicas son locales, distritales, son departamentales o son nacionales. Ya tengo 7 respuestas, 8 respuestas. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente sus intervenciones. Felicito a todo el salón, la mayoría participa y es muy interesante. Felicito al tutor también por seguramente motivar a los estudiantes a que estén siempre comprometidos con su formación. Y de hecho que esto se va a ver reflejado también en sus calificaciones, porque es muy importante su compromiso. El compromiso de ustedes con su formación es fundamental. Así vamos a llegar a la universidad. Sí, buenas noticias. Ya San Marcos ha programado el examen de admisión presencial. 4 días de examen. 4 días. Evidentemente, cada uno va a dar en su día, ¿no? Sino que para evitar concentraciones, ¿no? Van a separar por grupos menos numerosos a los postulantes, ¿no? Va a haber 4 días, ¿no? Un día para cada uno. ¿Listo? Muy bien. A ver, ahora tenemos, como dice la teoría, ¿no? En base al estudio de la historia, estas crisis afectan no solamente al sector real, o sea, a la producción de bienes, sino también a los costos de esos bienes, que es el sector nominal. El flujo real y el flujo nominal, ambos son afectados. Por ejemplo, en el sector real, la producción quiebra, el consumo cae, el gasto disminuye, la inversión se fuga del país, ya no hay inversiones. En el sector nominal, la oferta monetaria disminuye, las reservas internacionales van desapareciendo, el crédito ya no hay, el crédito es muy caro en la crisis. Como hay poco dinero, venden caro el dinero. Entonces, todo esto genera problemas graves, ¿no? Desempleo, recesión, déficit comercial, pobreza extrema, endeudamiento, dependencia, suicidios. Los males sociales se profundizan. Delincuencia, prostitución, alcoholismo, depresión, suicidio. Uy, la situación social se hace gravísima en estas épocas, ¿no? Una de las características es la periodicidad. Significa que las crisis duran cierto tiempo. No son permanentes ni son para siempre, sino que se van turnando con otras etapas. Después de la crisis que sigue, después de la crisis sigue a ver, vamos.
Sí, gracias. Gracias, Jordan, Meilín, Fernanda. Cuidado, Fernanda. Sí, surge la recesión. Después de la crisis surge la recesión. Y después de la recesión surge la depresión. Hay que seguir ese orden, muchachos, para no confundirse, ¿ya? No confundirse. Entonces, la crisis tiene un periodo de duración, ¿ya? Ahora, se propaga, se difunde. Entre todas las economías que están relacionadas, se van a difundir. Se llama el efecto dominó. ¿Sí? La crisis del 2007 en Estados Unidos se prolongó a nivel mundial. Como todo está relacionado hoy día con eso de la globalización, a través de la bolsa de valores, los bancos, si Estados Unidos quiebra, un sector quiebra, lo mismo va a pasar en Europa, va a pasar en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la crisis del 29 hizo que la economía peruana también quebrara. La intensidad varía, ya hemos dicho, ¿no? ¿Dónde es más intenso? En los países más pobres. ¿Dónde es más suave? En los países más ricos, así es, ¿ya? Así es, ¿ya? Ahora, las causas endógenas son las causas económicas, se llama también internas. A ver, apuntar esas palabras que no son comunes, ¿ya? Causa endógena es una causa interna, específicamente de carácter económico, ¿ya? Y esas son las siguientes. La más importante se llama superproducción. Sí, como no hay control de la producción, las empresas se disparan por su cuenta, empiezan a producir lo que ellos quieren. Sí, no hay control del Estado, ¿no? Y eso va a llenar el mercado, y cuando llenan el mercado, no paran de producir las empresas, ¿ah? Siguen produciendo, pero ya la gente no compra ya. Y hay un estoqueamiento, saturación del mercado, que a los pocos días, a las pocas horas le dice a los productores, le dice que ya no hay ingresos ya. Y se viene una época de crisis. Esa es la superproducción. Y se da por una sencilla razón, porque los neoliberales obligan al Estado a que no participe, ni controle, ni supervise, ni tome medidas al respecto. Entonces la superproducción es causa de la ambición de las empresas por producir más y tener más ganancias. Dos, cuando los productores compiten ferozmente en el mercado por más ganancias y en vez de invertir en personal, ¿no? Social, en educación, etcétera, solamente compran máquinas y máquinas y máquinas y despiden. Bajan salario, bajan. Entonces su ambición de tener más ganancias hacen que ellos pues vayan generando causas de crisis, las causas de la crisis, ¿no? Que son desempleo, menos consumo, pocos ingresos. Subproducción es cuando hay escasez de bienes y servicios en el mercado y los precios se disparan, ¿no? Los precios se disparan alterando todas las variables macroeconómicas. Y la subproducción, esta es una causa que consiste y que se da principalmente en los países en vía de desarrollo, en países pobres como el Perú. Sí, su incipiente desarrollo tecnológico origina una reducida oferta de bienes y servicios. Ahí el subconsumo, la demanda laboral es menor que la oferta laboral. Desempleo masivo, salarios miserables, ¿ya? No hay relación entre la oferta y la demanda. ¿Sí? Hay un desequilibrio total. Muchos desempleados no tienen para comer, entonces el poder adquisitivo cae. La gente no puede alimentarse ya y sobrevive con lo mínimo, por ejemplo, un caldo de huesos al mediodía. En la mañana, una taza de té, ¿no? Con un pan, y eso, ¿eh? Y eso. Las causas exógenas son causas externas, ¿ya? No son causas económicas, pero también afectan. Por ejemplo, hemos dicho la pandemia, ¿no? Las epidemias son gravísimas. Los fenómenos naturales, inundaciones, el fenómeno del Niño, las sequías, las heladas, los terremotos, maremotos. Los fenómenos sociales,
las huelgas, protestas, guerras externas, guerras internas, guerra civil. Fenómenos políticos, por ejemplo, que un Congreso trate de vacar al presidente de la República generando un vacío de poder y una inestabilidad política, ¿no? Que se estaría tratando pues de una especie de golpe de Estado, ¿no? Contra el presidente actual. Por ejemplo, esto, mira, el famoso atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿ya? Y en el Perú también ha habido esta crisis cuando se produjo la guerra con Chile. Y ahí te dejo un mapa conceptual, ¿ya? Para que veas acerca de las crisis. Sí, las crisis, ¿ya? A ver, un ratito me permiten, por favor. Voy a chequear aquí nuestro examen, ¿sí? A ver, un segundito. Ya estamos. A ver, ¿cómo está todo por acá? Ya, uy, ya se metió un alumno, dice. Ya. Ya, a ver, actualicen su plataforma, su intranet, actualicen y vamos a marcar, ¿ya? Todos marcamos las claves correspondientes. ¿Listos? Ya, a ver, marcamos.